Bueno, vamos a platicar con don Javier Puente. Él es presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México. Don Javier Puente, gracias, Javier. Buenas noches, Oscar Mario. Muchas gracias por recibirme y con tu auditorio. Oye, es que hay tanta incertidumbre, confusión, ya no sabes qué inventan, qué es verdad, qué no. Pero a ver, esta nota que dice que cancela la FIFA 40% de las reservaciones de habitaciones que había, que había acordado para el Mundial aquí en la capital de la República. Bueno, la palabra cancelación suena muy fuerte después del Mundial de Clavados de Guadalajara y yo creo que ahí se tergiversó un poco la información que se trasladó. La realidad es que esta liberación de habitaciones atiende a dinámicas normales del turismo. Es decir, la FIFA este año, además de ser la que coordina el hospedaje de los equipos, de la prensa, de los VIPs, etcétera, y el equipo, obviamente, de coordinación del Mundial, es la agencia de viajes. Y es algo bueno, porque nadie mejor que la FIFA para venderte la experiencia del World Cup, ¿no? De la Copa del Mundo. O sea, ellos son los que mejor información tienen. Y también incluyen el boleto. Entonces la FIFA entra en otro negocio en este mundial, que es el de los paquetes turísticos. Y ahí pues tiene que competir y entrar en la dinámica normal de mercado. Y ahí aparta, como muchas otras agencias, un porcentaje ínfimo, que es el 1.9% de los cuartos de un solo día del mundial en la Ciudad de México. 120 días antes de que comience el Mundial, los contratos vencieron y la FIFA dijo que no tenía suficientes reservas para un volumen de cuartos. Decidió liberar los precios. Sin embargo, nosotros como clientes de la FIFA llevamos trabajando con ellos desde hace más de un año y estuvimos en contacto desde ese día diciendo, ¿cómo te puedo ayudar a mejorar las tarifas que vas a tener? Porque sin duda en los próximos días la FIFA va a seguir comprando cuartos en la Ciudad de México porque se vienen más de 10.000 acreditados, se vienen, pues la compra de boletos por parte de clientes individuales y bueno, la realidad es que la situación en la Ciudad de México es totalmente de tranquilidad, de calma y de mucho optimismo de cara al Mundial. Hoy te preguntan aquí de la capital y me gusta la pregunta y muy lógica. Te dicen, don Javier Puente, ¿cuántos cuartos de hotel hay disponibles en la Ciudad de México? Qué interesante. A ver, cuenta, no sé, si puedes hacerlo así, considerando a todos los hoteles de todas las categorías. Sí, claro, por supuesto. De hecho, es una excelente pregunta porque durante el último año hemos visto cómo se ha venido desinformando el volumen de cuartos en la Ciudad de México disponibles. Fíjate, Oscar Mario, la realidad es que tenemos la suerte de que vamos a ser una de las 3 sedes de una inauguración del Mundial con más cuartos, junto con Tokio y París en los últimos años. Nosotros tenemos alrededor de 120.000 cuartos en la Ciudad de México. Claro, no todos son hoteles, pero todos están a la venta por agencias de viajes o por plataformas en Internet. La Ciudad de México, entendida como destino Ciudad de México, tiene los 63.000 cuartos de los 800 hoteles de la Ciudad de México, estos que han venido desarrollándose en los últimos 150 años, más los 14.000 cuartos de la zona metropolitana, ¿no? Porque al final Toreo, pues alguien que lo compra en Booking, pues no sabe si está en la ciudad o no está en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, de ahí tenemos en cuanto a hotelería más de 77.000 cuartos. Y además, en los últimos 10 años, la Ciudad de México se ha convertido en una de las grandes capitales del turismo mundial, gracias al producto de Día de Muertos y a la vocación de este turismo buscando experiencias e identidad, así como el fenómeno de los tacos y las estrellas Michelin. Y se han dado, fíjate el dato, Oscar Mario, en 10 años se han abierto los mismos cuartos en departamentos turísticos que hoteles en 150 años. Es decir, tenemos 54.000 cuartos en departamentos turísticos. Es decir, la oferta es desmesurada de cuartos en la Ciudad de México. Para una necesidad de un estadio de 80.000 cuartos,
con el mayor cliente durmiendo en la Ciudad de México, que somos nosotros. Bueno, yo no sé si tú ya tienes el boleto, pero yo no, pero supongo que muchos van a estar ocupados por mexicanos, ¿no? Oye, Javier, imposible conseguir un boleto, man. Imposible. Está más fácil el avión presidencial, Carvalho. Oye, te preguntan aquí de Polanco, dice, los escuchamos en un restaurante, dice, qué interesante tema, hay demasiada desinformación. Pregúntale al presidente de la asociación si sus datos incluyen a los Airbnb. Interesante, ¿eh? A ver, ¿qué nos dices, Claro, fíjate qué curioso, ¿no? Le llaman Kleenex a los pañuelos, por decirlo de alguna manera, o Walmart a los limones, o Bookings o Expedias a los hoteles. No son Airbnbs, son departamentos turísticos, son anfitriones y anfitrionas como nosotros. Fíjate, el primer hotel de la ciudad fue descrito por el periodista Guillermo Prieto en la intervención estadounidense y era el Hotel de la Bella Unión, aquí en la calle de Palma. Y Guillermo Prieto lo recita, lo describe como casa de huéspedes. Fíjate. Todo hotel nació de una casa de huéspedes, pero no de un Airbnb. Es decir, todos somos anfitriones en esta ciudad y empezamos así los hoteles. Los hoteles somos la parte regulada, la ordenada, la que convive bien con la comunidad. No somos la que desplaza, somos la que da seguridad, que tiene una persona en la puerta que te cuida si pasa cualquier cosa. Hoy es urgente que los departamentos turísticos tengan también ese orden, porque no van a desaparecer. Airbnb es una empresa que cotiza en la bolsa de Estados Unidos y le da exactamente igual si vendemos Ciudad de México, Bogotá o China, ¿no? Sí incluimos los 54.000 cuartos de Airbnb o de departamentos turísticos en el volumen de los 120.000 cuartos. Pero es importante que comencemos a ver a esos 54.000 cuartos o 27.000 departamentos turísticos, porque más o menos tienen 2 por cada departamento, como mexicanos y mexicanas, no como Airbnb. Oye, a ver, entonces, perdóname, con base en lo que te preguntan y tu respuesta, de los 120.000 habitaciones disponibles en la Ciudad de México, 60.000 son Airbnb. Bueno, estoy cerrando números. Sí, hay 27.000 departamentos turísticos subidos a la plataforma, más o menos con 2 cuartos por departamento, por eso me dan 54.000 cuartos, ¿no? 27.000. Y activos hay 18.000. ¿Qué quiere decir? Hay personas que han subido su departamento, viven en él y no lo ponen a la venta. Hay otros que tienen a una prima, o un estudiante o larga estancia y lo van campechaneando. En los últimos 10 meses, derivado de este dato de que iban a venir 5 millones y esta desinformación que por desgracia tuvimos, ayer salió nuestro compañero presidente del CENET, Antonio Cosío, a dar un dato de 850.000 turistas en el país durante la Copa del Mundo, que se acerca un poquito más a los números de la FIFA de mundiales anteriores. En los últimos 10 meses hemos pasado, Oscar Mario, de 12.000 departamentos activos a 18.000. Oye, te preguntan de Guadalajara, me gusta. Me dice, los escucho en Zapopan. Nos habla mucha gente de Zapopan. Oye, o nos escucha gente allá, muchas gracias. Te dicen, ¿consideras, Javier, que Airbnb es una competencia desleal a los hoteles? La respuesta es no, insisto, vuelvo otra vez, ¿no? al dato anterior. Airbnb hace competencia a Booking, a Expedia, a agencias de viajes, es un distribuidor, ¿no? Le hace la competencia a la FIFA, ¿no? De alguna manera, como agencia de viajes. A nosotros, quienes sí son competencia desleal o no tienen un piso parejo, son los anfitriones y anfitrionas, porque no tienen esos 120 licencias que tenemos que sacar en la hotelería de la ciudad. Una vez se ejecute la ley de turismo de la Ciudad de México, que ya está emitida, vamos a tener una Ciudad de México unida en cuanto a hospedaje y vamos a tener una Ciudad de México mucho más segura. Bien, oye, entonces a manera de conclusión, y si es un dato interesante que dices tú, quién sabe quién dijo que iban a haber 5 millones de visitantes en 2 meses, pues no hay ni dónde ponerlos, ¿no? Y no son como 800,000, estás totalmente correcto. Oye, entonces, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Hay suficientes cuartos para la gente que viene al Mundial? Sí, la respuesta es sí. Incluso yo, pues,
también quiero dar un poco de mensaje al resto, por la parte que nos toca, de ser la parte pues, profesional y regulada de la hospitalidad en la ciudad, en el momento que más huéspedes vamos a recibir de la historia, que los departamentos turísticos que vayan a querer abrir con el negocio del Mundial, pues, se lo piensen dos veces, porque, insisto, la ocupación promedio va a ser del 85%, la tarifa promedio van a ser de 2.500 pesos, 2.800 pesos, y nos sobran cuartos. O sea, tenemos 120.000 cuartos y hay una necesidad de 69.000. Ya, bueno, pues entonces están sobrados, ¿no? Vamos sobrados, como siempre. En México siempre vamos sobrados, mi estimado Marco. Oye, Javier, pues me da siempre mucho gusto saludarte y platicar contigo, ¿eh? Muchísimo gusto estar de nuevo aquí y felicidades por tu programa. Nos veremos pronto, seguramente. Avísame cuando te toque el avión presidencial. A ver si entramos todos. Okay. O cuando consiga un boleto para ir al fútbol, a algún estadio. Pero bueno, te aviso. Gracias, Javier. Javier Puente, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México. Y bueno, vamos con nuestro expertazo en inteligencia artificial y altísima tecnología, que siempre procuramos que no deje de pasar cada semana, y a veces se nos va, pero hoy no, lo pudimos atrapar, y con mucho gusto vamos con nuestro queridísimo y admiradísimo señor Enrique Huesca. Adelante. ¿Cómo estás, Oscar Mario? Muchos saludos al auditorio. Pues mira, no quería dejar de continuar en esta saga, aunque hay muchos temas obviamente sobre la agenda con lo que estamos viviendo en términos tecnológicos, entre drones, misiles y sistemas de geolocalización en todo el mundo. Qué cosa. Quería un poco terminar justamente el tema de la semana pasada, porque me parece que es un tema muchísimo más interesante y mayor que simplemente una macro compra, el caso de la adquisición de Paramount de Time Warner Company, ¿no? Y profundizar un poco en justamente el Wall Street Journal hoy le dedica toda una sección y su podcast llamado El Journal, precisamente hablar fue el día de ayer, pero precisamente hablar de las implicaciones que tiene esta transacción. Hablábamos la semana pasada que, bueno, es una transacción de $110 millones, superó después de muchas ofertas, es decir, llegamos a casi 8 ofertas que se hicieron de idas y venidas, acumuladas entre ambas empresas, ya sea Netflix o la propia Paramount, que ya se encuentra con $14,000 millones de deuda para su constitución, pero bueno, como decíamos, es parte de lo que los Ellisons han construido, no solamente como esta familia superpoderosa en términos de data centers, por lo que implica Oracle y ser una de las familias más ricas del mundo. Pero hablábamos la semana pasada de ejemplos y preguntabas tú, Oscar Mario, bueno, ¿por qué tiene que ver estas implicaciones en contenidos? Y creo que esta semana precisamente tu pregunta ha sido respondida por la propia Paramount y David Ellison, el hijo de Larry Ellison, el cofundador de Oracle, que es dentro de este conglomerado. No solamente vienen la Warner Company, no viene solamente Discovery, es decir, todo este repertorio de contenidos que implica asegurar la supremacía de las suscripciones. También viene HBO y la plataforma de HBO Max, que se estará fusionando con Paramount Plus. Y además, adicionalmente, vienen 2 canales de televisión muy importantes. CBS, que es parte de Paramount y lo que tiene la familia Ellison, y CNN, que está dentro de Time Warner Company. Entonces, en un momento, a poco tiempo, a unos meses de iniciar el famoso early voting en los Estados Unidos, que empieza a mediados de octubre y que nos llevará a una elección intermedia que será muy importante para los Estados Unidos, porque habrá muchas definiciones. Si el presidente Trump, será una definición para saber si el presidente Trump mantiene la mayoría o el Partido Republicano mantiene su mayoría en la Cámara de Representantes, ¿no? Pues los canales de televisión y los contenidos juegan un papel fundamental en el convencimiento y en la construcción de la agenda de política de los Estados Unidos. Imaginemos
que en un conglomerado o en un grupo de poder, o como dirían los banqueros, en un UBO, ¿no? El último beneficiario, el dueño último beneficiario de de estas operaciones. Tenemos una familia que es dueña de la infraestructura para almacenamiento de datos, que tiene la capacidad y la infraestructura para el procesamiento de los datos en todos los servicios de cloud. El mayor uso del Internet hoy en los Estados Unidos son precisamente los servicios de streaming, como entidad única Netflix o como entidad individual es Netflix. Y eso obviamente lo tienen muy claro las empresas que generan o que tienen infraestructuras relacionadas con los servicios de cloud. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que la mayor capacidad de datos o de almacenamientos de datos y por tanto hacia allá irá también la mayor capacidad de minar o procesar datos dentro del mundo de la inteligencia artificial, pues está dentro de los servicios de streaming, a donde inclusive se espera que exista la capacidad de hacerlo tailor, ¿no? Hacerlo traje a la medida y aprendan los algoritmos a saber el tipo de contenido que nos quieren generar. Al que le guste la historia, pues podrá tener básicamente una serie ya no de Isabel y de Fernando, sino más bien, pues no sé, del el Duque de Osuna, que no hay ninguna serie de televisión española que lo haya generado y lo podrá generar en español la inteligencia artificial. Y en el caso del que le guste la ciencia ficción, pues hacer una historia de ciencia ficción relacionada ¿no? con no sé, parámetros apocalípticos o historias o relatos apocalípticos, etcétera. Es los contenidos y la conexión a los contenidos en un mundo donde la conectividad es tan importante, pero sobre todo el consumo, como decíamos la semana pasada, la información y la generación de contenido se vuelve muy importante para la narrativa de las personas. Y como les comentaba la semana pasada, además en este conglomerado, además de tener la infraestructura y ahora los contenidos y las noticias, porque eso es lo que representan CBS y CNN, este brazo liberal que ha sido siempre muy crítico del Partido Republicano, donde realmente siempre ha estado apoyado por Fox News principalmente y por el Wall Street Journal, lo que es News Corp, pues la familia Ellison se va a posicionar adicionalmente con su participación en TikTok a través de Skydance, pues va a posicionarse como una quizás de las familias pues más relevantes del orbe, porque las guerras no solamente se ganan, y lo recordaba y bueno, se recuerda muy bien en la obra toda la obra de la historia de la propaganda en la Segunda Guerra Mundial. Las guerras no se ganan solamente con misiles, con soldados y con generales, sino la estrategia también implica la propaganda, ¿no? Y la propaganda pasa por las noticias. Recordarán que en la Segunda Guerra Mundial lo importante de la prensa o lo relevante de la prensa internacional, ya fuera en Alemania, en el Reino Unido, en el propio México, ¿no? El Universal impactaba en 1942, pues generaba opinión pública y por eso pues teníamos la Fundación Rockefeller haciendo propaganda por toda América Latina para traer y convencer al mundo de que los aliados eran la mejor opción y que las potencias del eje no deberían de ganar. Entonces imaginemos hoy que las plataformas como TikTok, la generación de noticias como CNN o CBS y las infraestructuras para llevar esa información, porque ahora ya no es un periódico, ya no es el papel donde estaban los voceadores, sino ahora es básicamente nuestros teléfonos, ahí está la vocería realmente global, pues eso es lo que le permite a los Estados Unidos y a la tecnología es llegar a más a una mayor interacción, pero también una mayor injerencia en la formación pues de nuestra conciencia, de nuestra percepción y de nuestro entretenimiento. Pero el entretenimiento siempre es un componente muy relevante. Algunos se acordarán de Taylor Cadwell, el novelista historiador, pues lo que entendía muy bien en el libro de Médico de Cuerpo y Almas, entiende muy bien la posición romana, ¿no? El circo, pan y circo, ¿no? Pero al final Roma era un imperio militar, pero también necesitaba del entretenimiento y necesitaba de una propaganda para asegurarse de que su población y otras poblaciones supieran, su población, que es un pueblo supremo, que es un pueblo superior, y las otras poblaciones que supieran que enfrentar a Roma implica
pues básicamente perderlo todo, ¿no? Persépolis no se perdió una vez, parece ser que se está volviendo a perder, pero ahora en Teherán. Y bueno, pues la historia es cíclica, como diría Spengler, ¿no? Uno de los grandes padres del pensamiento histórico. Pues al final parecería que no es necesariamente la misma, pero hay muchos patrones que se vuelven a repetir, ¿no? En esta lucha entre Oriente y Occidente, en esta lucha obviamente por la supremacía tecnológica, en esta lucha por contener o atender la atención de la masa y de la población. Y alguien hoy me preguntaba, decía, bueno, los pueblos pueden cambiar de parecer, los pueblos cambian muy de parecer, mucho más de lo que pensamos. El que era un líder supremo ayer, o el que parecía ayer la última voz sagrada para un pueblo, pues mañana puede ser simplemente olvidado, o puede simplemente ser juzgado, o puede ser simplemente abandonado. Y digo, no solamente refiriéndonos al caso de lo que estamos viviendo en el Medio Oriente en términos de propaganda y de destrucción de física, sino también lo que implica esto en el cambio de mentalidad de las personas. Y esto no es algo nuevo en la historia. Sin embargo, lo que sí es muy nuevo es los medios y los canales de distribución que tenemos y las infraestructuras que tenemos para llevar esa información. Porque a diferencia de hace 2000 años en la Roma imperial, o a diferencia de la imprenta, a partir de la imprenta de Gutenberg, y a diferencia de los periódicos modernos que nacen en la Georgian, en la época de los Jorges en Inglaterra en el siglo XVIII, pues hoy tenemos que la prensa está presente, o la información está presente, o el entretenimiento está presente, y está intermezclado en las redes sociales a través de algoritmos. Entonces, pues bueno, me parece, Oscar Mario, que estamos en un momento fascinante. Bueno, pues fascinante siempre lo que tú comentas aquí. Te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias, mi querido. Gracias, Oscar Mario. Saludos. Un fuerte abrazo. Gracias.